Hay personas que empiezan a sentir algo demasiado extraño en su cabeza, pero no saben cómo explicarlo, porque no es dolor, no es mareo y tampoco es desmayo. Es algo peor. Empiezan a notar que hablar ya no se siente igual. De repente, una palabra simple ya no sale, una frase se corta, la mente sabe lo que quiere decir, pero la boca tarda mucho en responder. Y lo más desesperante es que muchas veces la persona se da cuenta perfectamente de que algo ya cambió. Empiezan silencios raros, las pausas, el espérame tantito, esas muletillas, el cambiar una palabra por otra, el perder la idea a media conversación y poco a poco aparece una sensación muy difícil de describir, como si el cerebro ya no estuviera funcionando con la misma claridad que antes. Entonces hay personas que empiezan a hablar mucho más lento, otras sienten que las conversaciones les cansan, algunas dejan de participar tanto porque les cuesta seguir el ritmo. Y otras comienzan a notar algo todavía más fuerte, que pensar ya no fluye igual, porque hablar no es solamente mover la boca, hablar es una de las funciones más complejas que hace el cerebro humano. Para que una sola frase salga correctamente, tu cerebro tiene que encontrar las palabras, organizarlas, darle sentido, coordinar memoria y procesar velocidad mental, también activar los músculos y sincronizar múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo. Y cuando algo en ese sistema empieza a ser alterado, el lenguaje muchas veces es de las primeras cosas que va a cambiar. Y no, esto no significa automáticamente una sola enfermedad, no significa que todas las personas tengan lo mismo, pero sí significa algo muy importante. El cerebro está teniendo dificultad para hacer una función que antes hacía fácil. Y hoy quiero explicarte algo que muy pocas veces se explica bien en Internet, porque algunas personas empiezan a hablar diferente, porque el cerebro puede empezar a trabarse. ¿Qué estructuras participan en el lenguaje? También qué síntomas sí importan y por qué los cambios en la forma de hablar pueden decir muchísimo sobre cómo está funcionando el cerebro. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y antes de empezar, quiero decirte algo muy importante. Este video forma parte de toda una serie completa sobre cerebro y sistema neurológico que estoy haciendo aquí en el canal, porque muchísimas personas tienen síntomas neurológicos, pero nunca entienden que todo puede estar conectado. Y si llegaste directamente a este video, te recomiendo muchísimo que veas todos los anteriores porque hemos venido hablando de señales que muchas veces aparecen juntas. Y ya en el canal hablamos de hormigueo en las manos, pérdida de equilibrio, falla de memoria, mareo y ahora vamos con uno de los síntomas que más miedo y confusión generan, la dificultad para hablar. Porque muchas personas creen que hablar depende solamente de la boca, pero en realidad el lenguaje depende de redes cerebrales extremadamente complejas. Y cuando ciertas áreas empiezan a alterarse, el habla muchas veces cambia antes de que la persona entienda qué es lo que está pasando. Así que de verdad te recomiendo que cuando acabes este video corras a ver toda la serie completa porque cada video conecta con el otro y literalmente te va a ayudar a entender cómo funciona el cerebro cuando empieza a fallar. Y te voy a dejar los videos aquí arriba para que los vayas viendo. Y algo más, este video va a estar dividido en bloques. Yo te voy a ir diciendo claramente cada bloque para que entiendas paso a paso cómo produce el cerebro el lenguaje, qué síntomas sí importan, qué partes del cerebro participan y por qué algunas personas sienten que se traban al hablar y cuándo esto puede ser una señal importante. Así que quédate hasta el final porque probablemente este sea uno de los videos más completos y más importantes que he hecho sobre el lenguaje y cerebro. Y si te gusta este tipo de contenido médico explicado de forma clara, profunda y fácil de entender, por favor sígueme. También activa la campana y comparte este video con alguien que necesita entender esto porque muchas personas tienen síntomas neurológicos y no saben lo que están viviendo. Y ahora sí, entramos al bloque uno. Y primero hay que entender algo fundamental. Hablar parece algo en automático, pero en realidad es una de las funciones más complejas que hace el cerebro humano. De hecho, para que tú puedas decir una sola frase, tu cerebro tiene que coordinar múltiples áreas al mismo tiempo en cuestión de milisegundos. Y normalmente no nos damos cuenta porque cuando todo funciona bien, el proceso es instantáneo. Tú piensas algo y simplemente lo dices. Pero cuando ciertas áreas empiezan a alterarse, el proceso empieza a romperse. Y ahí aparecen las pausas, los bloqueos, las palabras equivocadas o la sensación de que la mente va más rápido que la boca. Y mira esto, antes de hablar, primero tu cerebro tiene que crear la idea.
Es decir, pensar lo que quiere comunicar. Después, otra parte del cerebro tiene que encontrar las palabras correctas. Y esto parece fácil, hasta que deja de serlo, porque el cerebro tiene que buscar entre miles de palabras almacenadas en la memoria, elegir exactamente la adecuada, darle orden, darle contexto y construir una frase coherente. Luego, otras áreas cerebrales tienen que coordinar cómo vas a pronunciar esa frase, qué músculos se van a mover, qué sonidos vas a hacer, qué ritmo usar, qué tono usar y finalmente tu boca, lengua, garganta y músculos respiratorios tienen que ejecutar todo perfectamente sincronizado. O sea, hablar no es una sola función. Hablar es memoria, velocidad mental, coordinación, comprensión, planeación, movimiento y procesamientos cerebrales juntos, todos. Por eso, cuando alguien empieza a notar cambios en la forma de hablar, el problema no siempre está en la boca. Muchas veces el problema viene desde el cerebro. Y aquí entra algo muy importante. Existen áreas cerebrales especializadas en lenguaje. Por ejemplo, hay una zona en el lóbulo frontal llamada área de Broca, que participa muchísimo en la producción del habla. Cuando esta región tiene un problema, la persona puede saber perfectamente lo que quiere decir, pero le cuesta sacar las palabras. El habla se vuelve lenta, cortada, con mucho esfuerzo, como si el cerebro estuviera peleando para construir cada frase. Pero también existe otra región llamada área de Wernicke, que participa más en la comprensión del lenguaje. Y cuando esa área falla puede pasar algo muy extraño. La persona sigue hablando, pero las frases empiezan a perder sentido o cuesta entender correctamente lo que escucha. Y además de eso, también participan conexiones cerebrales muy profundas. El cerebelo, la velocidad de transmisión entre neuronas, la memoria de trabajo y hasta la coordinación muscular fina. Por eso hay personas que dicen, es que siento que me trabo, siento que pienso muy lento, siento que mi cerebro se congela unos segundos. Y esto es porque el lenguaje depende de una red cerebral enorme. Y algo muy importante, no todas las dificultades para hablar significan exactamente lo mismo. Entonces hay personas que tienen problema para encontrar palabras, otras para pronunciarlas, otras para organizar ideas, otras para entender conversaciones rápidas y otras sienten que el cerebro simplemente ya no procesa igual. Por eso este tema es muchísimo más complejo de lo que la mayoría imagina, porque cuando el habla cambia, muchas veces el cerebro está mostrando cómo está funcionando internamente. Y ahora sí, entramos al bloque 2. Y ahora viene una parte muy importante, porque muchas personas creen que la dificultad para hablar significa simplemente quedarse mudo o no poder hablar de repente. Pero no, muchísimas veces los cambios empiezan mucho antes y de formas mucho más sutiles. De hecho, hay personas que pueden seguir hablando normalmente, pero aún así sentir clarísimo que algo cambió dentro de su cerebro. Y uno de los primeros síntomas más comunes es la dificultad para encontrar palabras simples. La persona sabe perfectamente lo que quiere decir, pero la palabra no nada más no aparece. Y entonces empiezan frases como eso, ¿cómo se llama? La cosa esa, espérame, lo tengo en la punta de la lengua. Y sí, a todos nos puede pasar ocasionalmente, pero aquí lo importante es cuando empieza a hacerse ya muy frecuente, mucho más marcado o progresivo, porque el cerebro normalmente encuentra palabras de forma extremadamente rápida. De hecho, cuando hablas, tu cerebro está accediendo a miles de palabras por segundo sin que tú te des cuenta. Entonces, cuando una persona empieza a tardarse más, a bloquearse más o a sentir que las palabras se esconden, muchas veces el cerebro ya no está procesando igual de rápido. Y otro signo muy común es cambiar palabras sin querer, y esto puede sentirse muy raro. Por ejemplo, querer decir una palabra y terminar diciendo otra completamente distinta, o usar términos incorrectos sin darte cuenta. Incluso algunas personas mezclan sonidos, cambian sílabas o dicen frases incompletas porque el cerebro pierde la secuencia. Y aquí hay algo muy importante. Muchas veces la persona se corrige sola porque nota que algo salió mal y eso puede generar muchísima frustración, sobre todo en conversaciones rápidas, porque el cerebro siente presión por responder, pero el lenguaje ya no fluye igual. Y otro síntoma muy frecuente son las pausas extrañas al hablar, esas pausas donde parece que el pensamiento se congela unos segundos. Y no estamos hablando solamente de nervios, estamos hablando de momentos donde la persona siente literalmente que el cerebro se quedó buscando cómo continuar la frase. Y entre más compleja la conversación, más evidente puede hacerse. Por eso algunas personas empiezan a evitar conversaciones largas, grupos grandes o discusiones rápidas, porque seguir el ritmo mentalmente empieza a costar muchísimo más trabajo. Y también hay personas que describen algo muy específico.
Es que antes hablaba muchísimo más rápido y esto es muy importante porque la velocidad del habla muchas veces refleja velocidad de procesamiento cerebral. Y cuando el cerebro procesa información más lento, la conversación también puede volverse más lenta. Entonces la persona tarda más en responder, más en organizar ideas y más en reaccionar y también más en conectar pensamientos. Y entonces va a aparecer otra sensación muy común. Mi mente ya no está tan ágil. Ahora, incluso hay personas que empiezan a perder el hilo de lo que estaban diciendo. Van hablando y de repente la idea desaparece o empiezan una frase pero ya no recuerdan cómo terminarla. Y esto puede generar mucha angustia porque la persona siente perfectamente que antes no le pasaba así. Ahora, algo importante, no todos estos síntomas significan automáticamente una enfermedad grave y tampoco todas las personas tienen la misma causa, porque el lenguaje puede alterarse por múltiples razones, neurológicas, metabólicas, emocionales, vasculares, degenerativas o incluso por fatiga cerebral. Pero lo importante aquí es entender algo fundamental. Cuando el cerebro empieza a tener dificultad para hacer funciones que antes hacía fácil, el lenguaje muchas veces lo delata primero. Y ahora sí, entramos al bloque 3. Y ahora vamos a entrar a algo todavía más profundo, porque muchas personas creen que hablar depende solamente de recordar palabras, pero no, el lenguaje depende muchísimo de la velocidad con la que el cerebro va a procesar la información. Y aquí es donde muchas personas empiezan a notar algo muy difícil de describir, que el cerebro ya no responde con la misma rapidez de antes. Por ejemplo, alguien les hace una pregunta sencilla y sienten que necesitan más tiempo para responder. Y no porque no sepan la respuesta, sino porque el cerebro tarda más en organizarla. Y esto puede empezar a sentirse en cosas muy cotidianas, conversaciones rápidas, responder mensajes, explicar ideas, contar historias, seguir discusiones largas, incluso tan simple como encontrar la palabra correcta en el momento correcto, porque normalmente el cerebro hace todo eso en fracciones de segundo, pero cuando el procesamiento mental cambia, la conversación deja de sentirse en automático. Y entonces muchas personas describen frases como siento la mente lenta, siento que el cerebro se me traba, pienso, pero no logro acomodar las ideas, sé lo que quiero decir, pero no logro sacarlo rápido. Y algo muy importante es que muchas veces el problema no es únicamente el habla, ya que el habla solamente es la parte visible, porque detrás del lenguaje hay muchas otras funciones cerebrales trabajando al mismo tiempo. La atención, la memoria, la velocidad mental, capacidad de concentración, organización de pensamientos, comprensión. Y cuando una de esas funciones empieza a fallar, el lenguaje también puede empezar a alterarse. Por eso, algunas personas no solamente sienten dificultad para hablar, también sienten que las conversaciones se volvieron agotadoras. Y antes podían hablar durante horas sin esfuerzo y ahora una conversación larga puede cansarlas mentalmente, pero mucho, porque el cerebro está haciendo mucho más esfuerzo para procesar la información. Y esto puede hacerse todavía más evidente en ambientes con mucho estímulo. Por ejemplo, lugares ruidosos, muchas personas hablando, televisión de fondo o conversaciones rápidas donde hay que reaccionar constantemente, porque el cerebro tiene que filtrar información, interpretarla, organizar respuestas y producir lenguaje al mismo tiempo. Y cuando el procesamiento cerebral disminuye, todo esto empieza a sentirse pesado. Incluso hay personas que notan que ya no pueden seguir conversaciones igual que antes. Pierden partes de la conversación, necesitan que les repitan las cosas o tardan más en entender lo que la otra persona quiso decir. Y aquí entra algo muy importante. El lenguaje no depende solamente de inteligencia. Una persona puede ser extremadamente inteligente y aún así empezar a tener dificultades en funciones específicas del lenguaje si ciertas redes cerebrales empiezan a alterarse. Porque una cosa es tener conocimiento y otra muy distinta es que el cerebro logre acceder a ellas rápidamente durante una conversación. Y esto puede generar muchísima desesperación, sobre todo cuando la persona siente perfectamente que por dentro sigue entendiendo todo, pero externamente ya no logra expresarlo igual. Ahora, ¿por qué puede pasar esto? Porque el cerebro funciona mediante redes neuronales que tienen que comunicarse constantemente entre sí. Y para que el lenguaje salga fluido, esa comunicación tiene que ser rápida, precisa y perfectamente coordinada. Y cuando algo está alterado, el lenguaje puede empezar a hacerse mucho más lento, más torpe, más confuso o más agotador. Y por eso muchas personas sienten algo muy específico. Antes hablaba natural, ahora tengo que pensarlo demasiado. Y ahora entramos al bloque 4 y aquí es donde muchas personas se van a confundir muchísimo porque creen que todas las alteraciones del habla son iguales, pero no.
De hecho, la forma en la que cambia el lenguaje puede dar pistas muy importantes sobre qué parte del sistema está teniendo la dificultad, porque no es lo mismo no encontrar palabras que pronunciarlas mal, que hablar lento, que no comprender bien o que perder la capacidad de organizar las ideas. Y esto cambia completamente cómo se manifiesta el problema. Por ejemplo, hay personas que saben perfectamente lo que quieren decir, pero no logran encontrar las palabras. Y esto puede sentirse desesperante. La idea está en la mente, pero el acceso al lenguaje se ve lento. Y entonces aparecen pausas largas, rodeos o frases incompletas mientras el cerebro intenta buscar la palabra correcta. Y algunas personas incluso describen esto como tener la palabra atrapada. Y entre más cansancio mental existe, más evidente puede hacerse. Pero hay otro tipo de dificultad completamente diferente. Personas que encuentran las palabras, pero tienen problemas para pronunciarlas correctamente. Y aquí el problema ya no es tanto encontrar el lenguaje, sino ejecutar el movimiento del habla. Y entonces puede aparecer habla arrastrada, pronunciaciones raras, dificultad para mover la lengua a los labios, sonidos poco claros o sensación de que la boca no responde bien. Y en otras personas el problema principal está en comprender el lenguaje, y esto puede ser muy frustrante porque escuchan las palabras, pero el cerebro tarda más en interpretarlas, sobre todo en conversaciones rápidas. Es como si la información entrara, pero el procesamiento cerebral se retrasara unos segundos. Y algo todavía más fuerte, hay personas que empiezan a tener problemas para organizar pensamientos completos, no solamente palabras, pensamientos. Empiezan una idea, saltan a otra, pierden el hilo o sienten que el cerebro ya no logra estructurar frases igual de fácil. Y aquí muchas veces aparece algo importante. La familia empieza a notarlo porque el lenguaje cambia, la fluidez cambia, la rapidez mental cambia, la forma de expresarse cambia. Y algo que mucha gente no sabe es que incluso la escritura puede empezar a alterarse junto con el habla. Y hay personas que batallan para escribir mensajes, cometen más errores, olvidan palabras escritas o tardan muchísimo más en redactar algo sencillo, porque el lenguaje hablado y el escrito comparten múltiples redes cerebrales. Ahora, algo clave, no todas las personas presentan los mismos síntomas y no todas evolucionan igual. Algunas tienen cambios muy leves durante años, otras presentan alteraciones mucho más rápidas. Algunas solamente notan problemas bajo estrés o cansancio y otras sienten dificultad constante. Por eso es tan importante entender algo. La dificultad para hablar no es una sola cosa, es un síntoma complejo que puede aparecer de maneras completamente diferentes dependiendo de qué sistema cerebral esté teniendo los problemas. Y ahora entramos al bloque 5. Y ahora vamos a entender algo impresionante. Para que puedas hablar normalmente, tu cerebro necesita activar múltiples regiones al mismo tiempo. Y lo más increíble es que todo esto ocurre en segundos sin que tú te des cuenta. Porque cuando escuchas una pregunta, tu cerebro primero tiene que interpretar el sonido, después entender el significado, después organizar una respuesta, después encontrar palabras y después coordinar movimientos musculares y finalmente producir el habla. Todo esto ocurre prácticamente instantáneo, entonces cuando el cerebro está funcionando bien. Pero cuando ciertas áreas empiezan a alterarse, el lenguaje puede empezar a cambiar dependiendo de qué región esté involucrada. Por ejemplo, una de las áreas más importantes es el lóbulo frontal, especialmente una región llamada área de Broca. Esta zona participa muchísimo en la producción del lenguaje, en transformar pensamientos en palabras habladas. Y cuando esta región tiene problemas, muchas personas describen algo muy específico. Es que sé perfectamente lo que quiero decir, pero no logro decirlo bien, porque el pensamiento puede seguir ahí, pero producir el lenguaje se vuelve difícil. El habla se hace lenta, cortada, con esfuerzo, como si cada frase costara trabajo construirla. Ahora, también existe otra región muy importante, el área de Wernicke, que participa muchísimo más en comprender el lenguaje, en entender palabras, darle significado y conectar ideas. Y cuando esa zona empieza a fallar, pueden pasar cosas muy extrañas. La persona puede seguir hablando, pero las frases empiezan a perder coherencia o puede costarle entender conversaciones normales, sobre todo si son rápidas. Y aquí hay algo muy importante. El cerebro no trabaja por piezas aisladas, trabaja por redes, conexiones, y entonces no basta con que una sola área funcione bien. Todas tienen que comunicarse rápido entre sí. Entonces, aquí entran las conexiones neuronales profundas, autopistas cerebrales que transportan información entre distintas regiones, porque una cosa es generar el lenguaje y otra muy distinta es coordinarlo correctamente.
Y si la velocidad de comunicación entre las redes va disminuyendo, el lenguaje también puede hacerse mucho más lento, menos fluido o más confuso. Pero todavía hay más. El cerebelo también participa muchísimo y muchas personas ni siquiera saben esto, porque el cerebelo ayuda a coordinar precisión, ritmo, velocidad y sincronización del habla. Por eso, algunas alteraciones cerebelosas pueden hacer que la persona hable raro, más lento o con cambios en la entonación. Y además de todo esto, también participan nervios, músculos, lengua, labios, mandíbula, respiración y coordinaciones motoras. O sea, hablar requiere una sincronización brutal del cerebro y del cuerpo. Por eso, incluso alteraciones pequeñas pueden modificarse muchísimo en la forma en la que una persona habla. Y aquí viene una idea muy importante. Dependiendo de qué estructura esté teniendo el problema, los síntomas van a cambiar. Por eso algunas personas olvidan palabras, otras se traban, otras pronuncian raro, otras pierden fluidez, otras comprenden más lento y otras simplemente sienten que el cerebro ya no responde igual al conversar, porque el lenguaje es prácticamente una ventana directa al funcionamiento cerebral. Y aquí entramos al bloque 6. Y ahora viene una de las preguntas más importantes de todo este video. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué una persona que antes hablaba perfectamente de repente empieza a trabarse, a olvidar palabras o a sentir que el cerebro ya no responde igual? Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. No existe una sola causa. El lenguaje puede alterarse por muchísimas razones diferentes, porque depende de muchísimos sistemas cerebrales al mismo tiempo. Por ejemplo, hay alteraciones vasculares que pueden afectar regiones encargadas del lenguaje, problemas de circulación cerebral, microdaños acumulados, disminución del flujo sanguíneo o en ciertas áreas. Y dependiendo de qué región se vea afectada, los síntomas van a cambiar. Y también existen trastornos neurológicos que alteran directamente las redes cerebrales relacionados con la memoria, procesamiento, coordinación, lenguaje. Y aquí hay algo importante. Muchas veces los cambios empiezan poco a poco, no necesariamente de un día para otro. Entonces hay personas que primero notan más lentitud mental, más dificultad para encontrar palabras, más fatiga al conversar, y con el tiempo las alteraciones se vuelven mucho más evidentes. Pero además de causas neurológicas, también existen factores metabólicos que pueden afectar muchísimo cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, alteraciones del sueño, fatiga extrema, problemas hormonales, deficiencias nutrimentales, alteraciones metabólicas, consumos de sustancias, medicamentos, inflamación sistémica, porque el cerebro necesita energía constante para funcionar correctamente, y cuando algo afecta ese equilibrio, las funciones cognitivas pueden empezar a alterarse, incluyendo el lenguaje. Y aquí hay algo que muchísima gente subestima. El estrés severo y prolongado también puede afectar muchísimo el procesamiento mental, porque el cerebro bajo estrés extremo cambia la forma en la que procesa la información. Y algunas personas empiezan a sentirse mentalmente saturadas, mucho más lentas, más dispersas, con más dificultad para concentrarse, y eso también puede impactar la fluidez verbal. Ahora, otra cosa muy importante, no todas las dificultades del habla vienen directamente del cerebro. A veces el problema está más relacionado con músculos, nervios, coordinación motora o incluso estructuras encargadas de ejecutar físicamente el lenguaje. Por eso algunas personas sienten la lengua pesada, mandíbula torpe, el habla arrastrada o dificultad para articular sonidos, mientras otras tienen más problema en pensamiento, memoria o procesamiento de palabras. Y aquí viene algo clave, el contexto completo importa muchísimo, porque no es lo mismo una persona cansada que ocasionalmente se equivoca al hablar que alguien que empieza a notar cambios progresivos, frecuentes y cada vez más evidentes. Y tampoco es lo mismo tener ansiedad en una situación específica que sentir constantemente que el cerebro ya no logra procesar conversaciones igual que antes. Por eso este tema nunca debe simplificarse demasiado, porque detrás de algo aparentemente sencillo como me trabo al hablar pueden existir múltiples mecanismos completamente distintos. Y entender eso es justamente lo que ayuda a ver el lenguaje no solamente como palabras, sino como una función cerebral extremadamente compleja. Y ahora entramos al bloque 7. Y hay una parte muy importante que mucha gente quiere saber. ¿Cuándo la dificultad para hablar puede convertirse en una señal más preocupante? Porque sí, todos podemos equivocarnos al hablar de vez en cuando. Todos podemos olvidar una palabra ocasionalmente. Todos podemos trabarnos por nervios, cansancio o estrés. Pero hay ciertas señales que sí llaman más la atención, sobre todo cuando empiezan a repetirse, a progresar o a combinarse con otros síntomas neurológicos. Por ejemplo, cuando los cambios empiezan a hacerse cada vez más frecuentes. Ya no una vez al mes, ya no es algo aislado, sino algo que empieza a aparecer constantemente en conversaciones normales. Y otra señal importante es cuando otras personas empiezan a notarlo.
porque muchas veces el cerebro se adapta poco a poco y la persona no percibe completamente cuándo cambió su lenguaje, pero los familiares, los amigos, los compañeros sí notan esa diferencia. Y hay comentarios como, últimamente es que te trabas mucho, antes hablabas diferente, como que tardas más en responder, ya no explicas las cosas igual. Y aquí algo importante, cuando el lenguaje cambia junto con otras funciones cerebrales, el contexto se vuelve muchísimo más relevante. Por ejemplo, problemas de memoria, confusión, dificultad para concentrarse, cambios en la velocidad mental, pérdida de equilibrio, mareo, problemas visuales, debilidad, cambios en escritura o la dificultad para seguir conversaciones complejas, porque eso puede indicar que no solamente está involucrado el lenguaje, sino múltiples redes cerebrales al mismo tiempo. Ahora, hay otra señal específicamente importante cuando el cambio aparece de forma súbita, porque una alteración repentina del habla, sobre todo si viene acompañada de debilidad, asimetría facial, confusión o problemas motores, sí requiere atención médica inmediata. Y esto es muy importante de entenderlo, porque hay una diferencia enorme entre cambios lentos o progresivos y alteraciones bruscas que aparecen de repente. Y ambos escenarios pueden tener explicaciones completamente distintas. Y otra cosa es que muchas personas describen es sentir agotamiento mental extremo al conversar, como si hablar consumiera demasiada energía cerebral. Y esto también puede ser una pista importante porque normalmente una conversación cotidiana no debería sentirse tan demandante para el cerebro, sobre todo cuando antes no ocurría. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Este video no busca que las personas entren en pánico cada vez que olviden una palabra, porque el cerebro humano no funciona perfecto todo el tiempo, pero sí busca explicar algo fundamental. Cuando funciones complejas como el lenguaje empiezan a cambiar, el cerebro muchas veces está mostrando cómo está funcionando internamente. Y mientras más progresivos, persistentes o asociados a otros síntomas en estos cambios, más importante se vuelve entender qué es lo que está pasando. Y ahora sí, entramos al bloque 8. Y hay algo que casi nadie dimensiona. El lenguaje humano es probablemente una de las capacidades más avanzadas que tiene el cerebro, porque no se trata solamente de hablar, se trata de transformar pensamientos en sonidos con sentido, en tiempo real, mientras el cerebro procesa emociones, memoria, atención, contexto y velocidad mental al mismo tiempo. De hecho, para entender una conversación simple, tu cerebro está haciendo millones de conexiones neuronales constantemente. Y todo eso ocurre en segundos, pero cuando el lenguaje cambia, muchas veces el cerebro está mostrando que algo dentro de esa red ya no está funcionando igual. Y aquí hay algo muy fuerte. Muchas personas creen que mientras alguien siga hablando, entonces todo está bien, pero no necesariamente, porque el lenguaje puede alterarse muchísimo antes de perderse por completo. Y algunas personas siguen hablando, pero más lento, otras con más pausas, otras más confundidas, otras con menos fluidez, otras con dificultad para encontrar palabras, y otras simplemente sienten que conversar requiere demasiado esfuerzo mental, porque el cerebro rara vez deja de funcionar de golpe. Entonces normalmente cambia poco a poco, y el lenguaje muchas veces refleja esos cambios antes que otras funciones. Por eso algunas personas empiezan a notar que ya no reaccionan igual en conversaciones rápidas, que necesitan más tiempo para responder, que pierden el hilo más fácilmente o que explicar algo les cuesta muchísimo más energía mental que antes. Y algo todavía más importante, muchas veces el lenguaje cambia incluso cuando la persona sigue entendiendo perfectamente que todo lo que ocurre a su alrededor. Y eso puede generar muchísima desesperación, porque por dentro la persona siente que piensa igual, pero externamente no logra expresarlo con la misma facilidad. Ahora, también hay algo esperanzador e importante de entender. El cerebro tiene capacidad de adaptación impresionante y a esto se le llama plasticidad cerebral y significa que algunas redes cerebrales pueden reorganizarse parcialmente para compensar ciertas alteraciones. Por eso muchas personas desarrollan estrategias sin darse cuenta. Hablar menos rápido, usar palabras más simples, pensar más antes de responder, evitar conversaciones largas o cambiar la manera en la que se comunican. Pero aún así, cuando una función compleja empieza a requerir mucho más esfuerzo, el cerebro normalmente está mostrando que algo ya cambió. Y aquí viene probablemente una de las ideas más importantes de todo el video. La dificultad para hablar no siempre significa lo mismo, pero casi siempre merece atención cuando aparece de forma persistente, progresiva o acompañada de otros cambios neurológicos. Porque hablar no es solamente emitir sonidos, hablar es memoria, procesamiento, coordinación, velocidad mental, comprensión, función cerebral en tiempo real.
Y cuando el lenguaje cambia, muchas veces el cerebro está intentando decirnos algo antes de que aparezcan problemas mucho más evidentes. Y ahora sí llegamos al final del video. Y después de todo lo que hablamos hoy, quiero que te quedes con algo muy importante. La dificultad para hablar no siempre significa lo mismo. No todas las personas tienen la misma causa. No todos los cambios del lenguaje significan automáticamente algo grave, pero tampoco todo es simplemente ando distraído, ando cansado o se me fue la palabra y ya, porque el lenguaje es una de las funciones más sensibles y más complejas que tiene el cerebro. Y muchas veces cuando algo empieza a cambiar, ahí es porque ciertas redes cerebrales ya no están trabajando igual que antes. A veces el cambio es leve, a veces aparece lentamente, a veces solamente se nota en conversaciones rápidas y otras veces la propia persona siente clarísimo que algo dentro de su cabeza ya no responde igual, que pensar cuesta más, que organizar ideas cuesta más, que hablar requiere más esfuerzo y eso puede ser profundamente desesperante, sobre todo porque muchísimas personas sienten que no saben cómo explicarlo. Y no es dolor, no es parálisis, no es perder completamente el habla. Es mucho más difícil de describir, sentir que el cerebro ya no fluye igual. Y justamente por eso quise hacer este video, porque Internet está lleno de explicaciones simplistas, pero muy pocas veces alguien explica realmente cómo funciona el lenguaje, qué partes del cerebro participan, por qué aparecen las trabas, las pausas, los bloqueos o la lentitud mental al hablar. Y entender eso va a cambiar completamente la forma de ver estos síntomas, porque hablar no es solamente mover la boca, y hablar es una de las ventanas directas al funcionamiento cerebral. Es memoria trabajando, es velocidad mental, coordinación, es conexión entre múltiples regiones del cerebro ocurriendo todas al mismo tiempo. Y cuando esa fluidez cambia, vale la pena prestarle atención, no para vivir con miedo, no para pensar automáticamente en el peor escenario, sino porque entender el cerebro muchas veces permite detectar cambios antes de que el problema vaya avanzando más. Y hay algo que quiero que recuerde siempre: el cerebro rara vez deja de funcionar de golpe, normalmente cambia poco a poco. Y me despido, soy Doc Silva, y si este video te ayuda a entender mejor cómo funciona el lenguaje y por qué puede alterarse, compártelo con alguien que necesite verlo. Y si quieres seguir entendiendo cómo el cerebro puede manifestar síntomas antes de que muchas personas los comprendan, ve la serie completa que te dejé aquí arriba, porque todos los videos están conectados. Hormigueo, mareo, memoria, equilibrio y ahora el lenguaje, porque muchas veces el cerebro avisa muchísimo antes de lo que la gente imagina. Me despido, soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.